Buenos días, Pablo. Muchas gracias por aceptar hablar con Todo Logística. Hola, buenos días, Mario. Bueno, gracias por la invitación y por acordarte de nosotros. Por favor, me acuerdo siempre de nuestros clientes y en particular, pero hay gente que no te conoce. Contanos un poquito, ¿quién es Pablo Domínguez? Bueno, yo hace ya 26 años que estoy vinculado al rubro naviero. Ya he trabajado en diferentes empresas, pasando por diferentes tipos de negocio o de embarcación, siempre vinculado al mar. Desde contenedores, graneles, ya sea graneles secos, refrigerados, líquidos, transporte de vehículos, también en buques especializados, por vía marítima, y bueno, en estos 26 años ya pasé por 4 empresas, 4 con la actual. Y bueno, hace 2 años comencé a trabajar en WAN. WAN es una sigla que significa Ocean Network Express, y donde me desempeño como gerente corporativo en la empresa. Gracias, gracias, Pablo. Gerente corporativo de una empresa que es japonesa, ¿no? Obviamente te toca articular ahí lo que son dos culturas, la cultura uruguaya con tu equipo y la cultura japonesa con tus jefes. Contanos cómo se vive eso. Sí, yo en mi caso particular, ya dentro de estos 26 años, 20 años de mi actividad estuvieron vinculados a empresas japonesas, mayormente a Nippon Yusen Kaisha. Eh, o sea que la cultura, creo que la conozco bastante bien. Eh, es una cultura imponente, ¿no? Principalmente en su estilo de trabajo, eh, imponente también en lo que hace a tecnología. eh, es un país, Japón, que siempre trató de estar en lugares de avanzada, en lo que hace a, bueno, en mi caso particular en transporte, hay muchos buques que fueron ideados o desarrollados por ellos. Yo en el pasado, por ejemplo, estuve vinculado al transporte de astillas de madera, y ese tipo, el barco que venía a Uruguay a buscar las astillas, era un desarrollo, una innovación que se hizo durante los años 60 por la industria papelera japonesa. Este, o sea que yo, es una cultura que respeto, que aprendí a respetar mucho. También aprendí mucho en su forma de trabajar, que como bien vos decías, Mario, a veces para nosotros que somos latinos, nos cuesta entender un poco la forma de pensar de la cultura oriental, ¿no? O de la asiática. Generalmente ellos generan vínculos de confianza, procurando relaciones a largo plazo, y por eso es muy, muy importante, en los primeros años que uno establece el vínculo con ellos, ser confiable. Para ellos eso es muy importante, y más allá de que el negocio, ¿no? En general, ¿no? Ha venido cambiando, y bueno, hablando de crisis, hemos atravesado diferentes crisis, y la velocidad mismo con que se hacen los negocios, también ha cambiado. Todavía esa forma de trabajar, que ellos, con la que yo empecé y aprendí, la mantienen, ¿no? Probablemente ahora no era como antes, como decían, con un shaking hands, ¿no? Dándose las manos hacia un negocio. Ahora seguramente va a haber más contratos, más papeles, pero la forma de vincularse y de cómo ellos trabajan, es algo que yo admiro, y bueno, pocas culturas del mundo tienen esa forma de hacer negocio, ¿no? Y después lo otro destacable siempre fue la capacidad de trabajo, ¿no? Ellos como país, tienen una enorme capacidad de trabajo, y a su vez, la cultura, digamos, patriótica, ¿no? O sea, ellos básicamente
están muy embanderados y empoderados por lo que es el concepto de nación, el concepto de país, y realmente eso también es muy admirable. Si bien Juan se especializa en contenedores, me gustaría aprovechar tu experiencia en todo el transporte marítimo para que nos des un panorama de cómo están ahora las cosas. Me imagino el problema del petróleo para los tanqueros, me imagino también el problema de los cruceros y el problema de los contenedores. Danos un panorama de cómo está la industria específicamente marítima. Bueno, para la industria marítima es un momento muy complicado a nivel mundial, a nivel global, básicamente afectado por lo que está pasando, no ni siquiera en países o regiones, ¿no? O sea, lo que está pasando a nivel global, a nivel mundial, con la paralización ya no solo de industria, sino de las economías, o sea, este, no se está produciendo, no se está consumiendo, y básicamente, por ejemplo, en el caso de contenedores, en las principales rutas del mundo bajaron significativamente los volúmenes de carga. Por ejemplo, en estos meses, Estados Unidos, por ejemplo, en ambas costas, está proyectando para mayo y junio una caída del 20% del volumen de importación. Eso es una caída significativa, una caída importante, y eso lo que genera es de que las líneas marítimas se tengan que reacomodar a eso, primero para seguir dando servicio, para que el servicio no decaiga, pero hay que reacomodar itinerarios, hay que reacomodar schedules, entonces es un momento que realmente no estaba previsto, que hubo que salir a actuar sobre la marcha, ni siquiera sin haberlo previsto, porque creo que solo en alguna película de ciencia ficción habíamos imaginado esto, ¿no? Este, pero en el tema contenedores, básicamente la afectación por ser un servicio regular, semanal, está dada en los itinerarios. Si no hay carga, pasa de que bueno, no se justifica tener el barco, entonces muchas veces se produce lo que se llama un blank sailing, se omite una semana para poder cargar a la siguiente. Pero bueno, en general las compañías marítimas a nivel de contenedores ya venían en un proceso de transformación, ya se venía buscando las eficiencias, y por ejemplo el caso de One es uno de esos casos. O sea, One es una empresa joven que nació hace 2 años y básicamente de la unión de los tres más grandes armadores japoneses, que justamente buscando la eficiencia, la complementariedad, decidieron fusionarse y crear una sola empresa. O sea, Japón, en lugar de tener 3 empresas de contenedores como tenía en el pasado, 3 grandes empresas de contenedores como tenía en el pasado, internacionales, hoy se quedó con una. Y en general el rubro marítimo, bueno, por estos días en la prensa probablemente mucha gente habrá seguido lo que fue el caso de Greg Mortimer. La industria del crucero, yo creo que es una de las industrias que hoy está más sufriendo por los efectos de la pandemia y las medidas de cierre y medidas sanitarias que aplican los diferentes países. Y bueno, y otra situación muy particular que por estos días vimos es la del precio del petróleo del West Texas, ¿no? O sea, de manera inédita y de forma sorprendente, en Estados Unidos, además de regalarte el petróleo, te están pagando para que te lo lleves, ¿no? O sea que eso es algo que creo, para mucha gente es algo que es un momento que nunca imaginamos. ¿Y cuál es el impacto? En el caso del petróleo, lo que está pasando es que al no haber consumo, las refinerías no procesan, los tanques de crudo están llenos y básicamente el petróleo hoy en el mundo está flotando en los buques, o sea, se está usando los buques como almacenes flotantes de petróleo. Pero en general todos los rubros en mayor o menor medida
están afectados más que nada por la parálisis, la disminución de la producción, la disminución del consumo, y todos se están viendo obligados a reestructurarse y a tomar medidas de forma muy, muy, muy rápida, ¿no? Gracias, Pablo. La semana pasada recibimos en Todo Logística una gacetilla de Singapur, de WAM, que nos comentaba, nos informaba de la incorporación de 5.000 contenedores reefer, 200 de ellos creo aproximadamente con atmósfera controlada. ¿Hay una apuesta o se vislumbra ahí que la producción cae, pero el tema de los alimentos va a ser necesario transportar y hay alguna posibilidad de liderazgo? Ayúdanos a entender un poquito esta jugada en un momento en el que uno pensaría que habría que achicar o disminuir en la línea esta apuesta a los contenedores refrigerados. No, ahí básicamente la apuesta, digo, nosotros, por ejemplo, pensando en el caso uruguayo, y creo que también lo podemos también traducir al resto de la región, somos grandes exportadores de alimentos. El mundo sigue demandando alimentos, o sea, es el caso de China, por ejemplo, ¿no? El explosivo aumento que tuvo en la importación de, por ejemplo, proteína, de carne. Uruguay, nosotros también tenemos el caso, el año pasado Uruguay logró abrir el mercado de la carne en Japón. Guam, siendo un armador de origen japonés, es una ruta por la que tiene mucho interés, y desde que comenzó esta exportación de carne de Uruguay a Japón, nosotros hemos venido siguiendo y apoyando en la medida de nuestras posibilidades el desarrollo de este flujo comercial con Japón. Yo creo que un poco la visión que tiene Guam es de que este negocio va a seguir aumentando, lo que hace al movimiento de alimentos entre los diferentes continentes. Por eso que hay una apuesta, ¿no? Incluso dentro de esos 5.000 hay unos 200 de atmósfera controlada, que también que son para productos muy específicos, como es la fruta. O sea que One lo que está haciendo es básicamente hacer una apuesta importante al sector de alimentación. Bien, para terminar, ¿cómo han lidiado operativamente para poder respetar las cuarentenas y todo y mantener el servicio? ¿Cómo se han organizado aquí a nivel de Uruguay, por ejemplo? No, por suerte, en eso Uruguay es un país que generalmente, incluso comparado a nuestros vecinos, ¿no? Lo que puede ser principalmente Argentina o Brasil, nos manejamos muy bien, hay una muy buena comunicación fluida y muy buena entre lo que son los actores y las autoridades. Por suerte, las operativas en Uruguay no pararon. Nosotros seguimos operando como lo veníamos haciendo a nivel portuario. Las terminales, o sea, con alguna pequeña restricción lógica, por disponer de menos personal, más que nada por las medidas sanitarias y de prevención de contagio de la enfermedad. Siguen operando, nosotros seguimos operando con normalidad, y bueno, creo que somos un eslabón clave también en lo que es la cadena de suministros, ¿no? El país más que nunca en este momento necesita que los transportistas sigamos en movimiento, justamente para que sigan llegando los insumos. Bueno, un poco también lo que es la premisa del gobierno. Yo creo que un poco también las medidas que ha venido tomando el gobierno de que la economía no se pare, tratar en la medida de las posibilidades bueno, de que los motores de la economía sigan prendidos. Eso lo hemos tratado de venir acompañando, por lo menos desde nuestro sector, que es el de los barcos. Y a nivel de la oficina, One, por ser una empresa relativamente novel, reciente, tuvieron la visión, los que conformaron la empresa,
en aquel momento, por ejemplo, todos los empleados de One a nivel mundial tenemos notebook. O sea, ya en aquel momento se tomó la opción de no, por ejemplo, que las empresas no tengan PC, y todos los sistemas están, digamos, virtualizados. Eso nos permitió, el 13 de marzo, cuando el gobierno declaró la emergencia sanitaria, ya nosotros en aquel momento tomamos la decisión para proteger a nuestro personal, de comenzar a trabajar home office. Lo que hicimos fue generar un sistema de guardias en la oficina, que básicamente lo hacíamos para entrega o recepción de documentación, siempre dependiendo de la llegada del barco. Nosotros esta semana, siguiendo un poco también los lineamientos del gobierno, sobre la nueva normalidad, se armaron grupos de trabajo, nos dividimos en grupos y esta semana reabrimos la oficina con un staff reducido, y a su vez con un horario de atención también reducido. Pero bueno, un poco es sumarnos a esta movida que está impulsando el gobierno y que muchas empresas en el país también están siguiendo, de acompañar este camino de retorno hacia lo que puede ser la nueva normalidad, ¿no? Pablo, muy agradecido por toda esta valiosa información que nos diste y por este tiempo que nos concediste a Todo Logística. No, para mí, Mario, es un placer. Sabés que te aprecio mucho y también valoro mucho lo que vos hacés. Me parece que la actividad de promoción del comercio exterior y de todas las actividades conexas, me parece que es algo muy importante y bueno, ojalá tuviéramos mucho más con vos. Bueno, muchas gracias igualmente. Que tengas una buena semana. Nos vemos y cuídate. Chao.